siempre poder saludarles. Muchas gracias por estar entre todos. Vamos a platicar hoy de las candidaturas independientes. ¿Usted cree que son la panacea? ¿Nos van a resolver los candidatos independientes todas las problemáticas en materia política? Bueno, y hay quienes piensan que son más de lo mismo. ¿Usted en qué posición está? Bienvenidos, buenas noches. Les saludo con mucho gusto, como cada semana. Bienvenido entre todos. Hoy estaremos platicando, como ya le hablaba a usted, de las candidaturas independientes, pero también le quiero presentar este resumen de las actividades importantes del Instituto Electoral del Estado de México. El director de capacitación del IEM, Rafael Plutarco Garduño García, se fue por ahí a la Facultad de Derecho de la Universidad de Ixtlahuaca y fue a impartir una conferencia que se titula Los retos del proceso electoral, para promover de esta manera la cultura política entre estudiantes de nivel superior. Le presento esta información. Uno de los derechos de las y los ciudadanos es la posibilidad de votar, ser votados y elegir a sus representantes de elección popular, ya sea por medio de los partidos políticos o a través de las candidaturas independientes. De ahí que el Instituto Electoral del Estado de México debe informar y motivar a la ciudadanía a ejercer estos derechos, explicó el director de capacitación del IEM, Rafael Plutarco Garduño García, a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ixtlahuaca, al impartir la conferencia Los retos del proceso electoral. Al interactuar con los alumnos, explicó que el voto debe ser respetado, toda vez que por sus características es universal, libre, secreto, personal e intransferible. Y uno de los retos para las y los ciudadanos es no comprometerlo a cambio de dádivas. ¿Y a usted le gusta leer? Fíjese que el IEM participó en la edición número 15 de la Feria Internacional del Libro, que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí difundió y distribuyó las más recientes obras que en materia especializada ha publicado a través de sus diferentes líneas editoriales. Y aquí le presento lo que pasó en el Zócalo. Por primera ocasión, el Instituto Electoral del Estado de México participó con su amplia producción editorial en la 15ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que en un espacio de 7.920 metros cuadrados y durante 10 días, concentró una vasta exposición de casas editoriales e instituciones que pusieron al alcance del público sus novedades bibliográficas y con ello también contribuyeron al fomento de la lectura. Del 9 al 18 de octubre, a través del Centro de Formación y Documentación Electoral, el IEM distribuyó en forma gratuita diferentes obras que han generado estudiosos y especialistas en la materia político-electoral a través de las diferentes líneas editoriales del instituto, las cuales se caracterizan por profundizar en el análisis de las particularidades del desarrollo político-democrático de nuestra entidad, del país y del mundo. Bueno, y si usted no acudió a la fila ahí en el Zócalo de la Ciudad de México y no obtuvo algunos de estos materiales, los puede solicitar en el IEM aquí en el Estado de México. Y bueno, también inició el ciclo de conferencias, reflexiones sobre la democracia del Estado de México, y para dar inicio a este ciclo, el doctor Héctor Samitis Gamboa de la UNAM dictó la conferencia Desafección Política y Democracia. La desafección política que se registra en México muestra que la sociedad tiene un nuevo rol, pues manifiesta su estado de ánimo sobre las instituciones, por lo que la deliberación puede ser un instrumento para resolver este fenómeno en forma consensuada, señaló el doctor Héctor Samitis Gamboa, al dictar la conferencia inaugural del ciclo de conferencias Reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México, otoño 2015. Que se realizó en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México.
La conferencia se transmitió en vivo a través de la página web del instituto www.iem.org.mx y previo a la inauguración, el consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del IEM, Gabriel Corona Armenta, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que con este ciclo, el IEM refrenda el compromiso de coadyuvar en la tarea permanente de promover e impulsar la cultura política democrática y la educación cívica, a través de la participación de académicos y especialistas en la materia político-electoral, procedentes de instituciones de reconocido prestigio. Bueno, y también le quiero presentar un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior nos acompañaron Rosa María Mirón Lince, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, y Gabriela Williams Salazar, consejera electoral del IEDF, quienes hablaron de los avances y proyectos que se han generado a raíz de la creación de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC en función de la participación activa de las mujeres en la política. Una iniciativa que tuvimos varias consejeras de aquella generación, que fuimos las primeras consejeras estatales. La asociación es de consejeras y exconsejeras, entonces por eso yo sigo siendo miembro de la asociación, y nace como una iniciativa de organizar un grupo de mujeres. Bueno, primero estaban organizándose todos los consejeros, finalmente la de los señores, la mixta, no funcionó, no se logró concretar en aquella época y decidimos avanzar solas nosotras. Éramos muy pocas consejeras, había muchos estados, la mayoría que no tenían presencia femenina en los consejos, y aún así dijimos, bueno, es importante tener un tipo de organización para posicionarnos respecto a ciertos problemas, que esto lo hemos seguido. O sea, eras tú haciendo. Y unas 10 más. Exacto, éramos nada 10. más. Se está buscando ser observadoras electorales en otro tipo de elecciones también a nivel internacional. Queremos estar vinculadas a nivel internacional y nacional para ser un referente. Sí hay muchas asociaciones, pero esta es de consejeras estatales electorales y en el cual tenemos esa visión, una visión de construcción de ciudadanía, de fortalecimiento de la democracia, pero también estas cuestiones de género que en un principio dentro de nuestros estatutos decían que era equidad de género. Ahora ya sabemos que transitamos no a una equidad de género, sino a una igualdad de género, y es lo que estamos tratando de hacer. Si quieres ver el programa completo, te invito a que visites nuestra página www.iem.org.mx. Y recordarles también que nos pueden contactar a través de Facebook y de Twitter, entre todos. Vamos a una pausa y regresamos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
gracias a usted que sigue con nosotros y les quiero presentar a nuestros invitados para hablar del tema que ya le adelantábamos sobre los candidatos independientes. Está con nosotros y le agradezco como siempre al doctor Igor Vivero Ávila, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, que haya aceptado de nueva cuenta estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, Lupita, qué gusto. Bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Oniel Díaz Jiménez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAM. Muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias, Lupita, por la invitación. Y bueno, yo la pregunta que hacía al principio del programa, si los candidatos independientes son la panacea o son más de lo mismo. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes que son estudiosos del tema, ¿qué han visto? Bueno, primero no creo que sean la panacea para resolver la cuestión de la representatividad o de las alternativas. Creo que es una alternativa política respecto a los partidos. Y lo que hemos revisado, nos permitimos revisar los programas, las promesas de los candidatos, y observamos que hay ciertas similitudes respecto a temas que proponen los partidos políticos. Además, el rol del candidato independiente es un rol similar al de los partidos políticos. Ya decimos, prometen o tienen que presentar una plataforma electoral, requieren una movilización del electorado, tratar de convencerlo, y aunque algunos, no todos, se presenten como fuera de los partidos políticos, siguen siendo o tienen una actividad política. Entonces yo creo que es una alternativa más. Qué bueno que se abran las alternativas, y habrá que ir viendo en esta primera experiencia qué tanto fortalecieron a tener opciones diferentes. Oniel, ¿tú qué dices? Lupita, yo creo que hay que verlo como un proceso necesario, digamos, este surgimiento de los candidatos independientes, debido a que hay una especie como de desencanto de la ciudadanía con los partidos, ¿no? La mayor parte del electorado mexicano, de los votantes en México, son votantes independientes, que cuando les preguntan si se identifican con un partido o no en las encuestas, algo así como el 45-50% te dice que no. Es un mercado muy amplio, es decir, es un porcentaje muy amplio de la población que no está convencida de que la competencia tenga que darse a través de los partidos, y que cuando ven a un candidato independiente, a lo mejor como el caso de Nuevo León, con una fortaleza importante, pues pueden realmente volcarse o volcar su apoyo hacia este candidato. Entonces, yo diría que es un proceso hasta cierto punto natural de las democracias contemporáneas, donde los partidos ya no son lo que eran antes, es decir, ya no movilizan ni convencen, y la gente no confía en ellos, digamos, como lo hacía en el pasado, ¿no? ¿Y los candidatos independientes sí movilizan a la gente, sí sacan a la gente a las calles? Porque lo que vimos en la pasada elección, pues fue, bueno, algunos creían que iba a ser prácticamente una euforia, ¿no? De qué bueno, aprobaron candidaturas independientes, pero pues, ¿qué pasó? Ahí el dato que comparte Oniel yo creo que es muy importante, porque las encuestas marcan que la mayoría del probable elector se considera, digamos, apartidista, o sea, que no tiene un partido político en mente por ir a votar. Pero la cuestión es que a la hora de que ya tenemos rostros de los candidatos, en este caso independientes, no necesariamente se traslada ese apoyo automáticamente. Les doy el ejemplo de Sinaloa, donde ganó Manuel Cloutier. Sí. O sea, Manuel Cloutier gana 2-1, pero con una participación del 30%. ¿Sí? Entonces, de los... Baja, ¿no? Muy baja, respecto a la media. En otros lugares los independientes no lograron como movilizar esta parte. Tengo la hipótesis de que el elector ubica muy bien, en el caso de los distritales, la trayectoria política de quienes se presentaron como independientes. O bien venían de un partido político, o bien venían de organizaciones que hacen política, ya sea dentro de las universidades o dentro de las asociaciones. O sea, no tan independientes, ¿no? Pues independientes de un partido, o sea, que no van en ese momento en el registro, que han hecho política en su distrito o en su municipio. Pero eso es un tema, digamos, como del elector. O sea, no creo que porque la mayoría no crea en los partidos, alguien que se presente inmediatamente se vuelque. Está el caso de Perú, no sé, que había un hartazgo y que quien logró meterse como independiente logró captar esa... Pero también aquí hay un hartazgo, ¿no? Lo que nos mencionabas. Hay un hartazgo muy fuerte que se viene gestando desde los 80s, 90s, en donde el PRI es el que perdió mucho de ese alineamiento de los votantes, ¿no? Pero los partidos de oposición tampoco han sido capaces de alinear esos votantes, de hacerlos que se identifiquen, que se sientan cercanos.
Volviendo a la pregunta un poco de la cuestión de la capacidad de movilización, pues es que yo creo que se ha exagerado mucho la cuestión de los independientes. Es decir, nadie esperaba realmente que fueran a conquistar el Congreso de la Unión. Es decir, te voy a poner un dato. Por ejemplo, ¿qué recursos tienen ellos para hacer campaña? Son muy limitados. En la elección pasada, por ejemplo, el acceso a la radio y la televisión, el PRI tenía algo así como 5,5 millones de spots, por ejemplo, ¿no? Los independientes poco más de 300,000, por ejemplo. Porque el Bronco tuvo como 10, ¿no? Como 10. Entonces, con esas, digamos, inequidades, pues es muy difícil para ellos hacer campaña. No quiero decir que no hay algunos spots muy creativos. Por ejemplo, yo me di a la tarea de investigar la otra parte, ¿no? Lo que son los spots, cómo ellos trataban de cortejar a los votantes, cómo trataban de convencerlos. Y se ve pues realmente que tenían muchas dificultades en cuanto a producción, etc. O sea, todavía la política en México es una política hecha por y para los partidos. Y no es de extrañarse, la mayor parte de las reformas electorales desde los 90s, anteriormente incluso a la fecha, pues lo que buscan es fortalecer el sistema de partidos y que la competencia sea a través de los partidos. Es un poco penalizado para los independientes de alguna forma competir, ¿no? O sea, es más complejo. Sí. Por eso el resultado es el que se dio, es decir, fuera del éxito del Bronco en Nuevo León, un candidato a puesto ejecutivo, pues la mayor parte de los independientes perdieron, la gran mayoría. El único que ganó en Congreso fue precisamente el hijo de Maquia. Kumamoto, Cloutier, Alfaro. Así es. ¿No? Hay otro dato de lo que mencionan. De los 300 distritos se presentaron 122 aspirantes a una candidatura independiente. De esos 122, la legislación, el mismo proceso de depuración, solo 22 lograron la candidatura. Y de esos 22, solo uno conquistó, digamos, ganó, y 3 fueron competitivos. ¿A qué me refiero con competitivos? Que quedaron en los 3 primeros lugares, pero con distancias con el primer lugar de más de 10 puntos porcentuales. Efectivamente, la legislación no le permite en estos momentos al aspirante a candidato independiente tener la cancha no está pareja hasta cuando llegan a la campaña. Sí. Ahora, tan malo es bajar el listón para que cualquiera sea independiente. Como subir la vara demasiado, ¿no? Exactamente. Entonces, el punto medio, creo que es una primera experiencia, y en esa experiencia alumbra las limitaciones tanto de la legislación, pero también las limitaciones de los propios candidatos que se presentaron como independientes. Está lo del registro, por ejemplo, que también es una situación difícil. Está lo del financiamiento y ya nos decías lo de los tiempos en radio y televisión, ¿no? Realmente, como lo decía, la mayor parte de la legislación favorece la competencia o los candidatos que se lanzan por la vía de los partidos, no a los independientes. Y esto yo creo que tendrá que revisarse en elecciones futuras, ¿no? En donde, si bien es cierto, la victoria del Bronco puede sentar un precedente importante, pues también habría que esperar que los partidos en algunos casos ya están endureciendo, por ejemplo, con leyes locales a la cuestión de lanzarse como independiente, y eso también creo que de alguna manera fue una especie de válvula de escape, ¿no? Lo de los independientes, para precisamente tratar de contrarrestar este hartazgo. Hay que ver si los partidos dominantes en el sistema de partidos pues van a permitir que vaya más allá, digamos, dándoles más recursos, dándole más acceso a radio y televisión, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, ¿ustedes cómo vieron las pasadas elecciones? ¿Hubo un buen intento? ¿Fue un buen comienzo? Yo creo que en una parte de abrir las posibilidades de participación es sano. O sea, de que pueda, quien sienta que tiene un capital político para participar, me parece que agrega intereses, fortalece la representación. La otra parte es que no todo es blanco ni negro, sino que hay personajes de la vida política que tienen en la candidatura independiente una salida y que fueron en ciertos lados, que son personajes que inclusive o vienen de un partido político o vienen de organizaciones, como mencionaba. Lo que me llamó la atención es que en las plataformas o en lo que presentaron como plataformas electorales no se explotó mucho el antipartidismo, pues esto que hablábamos al inicio, de que hay una gran desafección hacia los partidos. Solo en 8 plataformas los candidatos puntualmente van en contra de los partidos, pero era un tema como para explotar, ellos presentándose como independientes que no pertenecen, y no fue, en mi opinión, tan explotado, al menos en los documentos formales que presentaban. No sé en el tema de los spots si también hubo esta cuestión de deslindarse o tomar mayor distancia de los partidos. ¿Tú que los viste, tú que los revisaste? Lo revisé con conciencia, los 22 spots. No, de esos, digamos que solamente en la tercera parte sí buscaron tomar ventaja de este hartazgo, de este sentimiento de desafección hacia los partidos. En el resto de los spots, pues realmente lo que buscaban era darse a conocer,
sus propuestas también de temas eran muy ambiguos en muchos casos. Creo que tampoco tenían el feeling, digamos, de qué es lo que querían los votantes en su distrito. Y solamente en una tercera parte, repito, se mostraron estas apelaciones antipartidistas. Yo soy independiente, soy ciudadano, soy diferente del político tradicional que compite a través de los partidos. Lo cual es interesante, es decir, hay un espacio para crecer en el electorado. Sin embargo, tienen pocas herramientas, las plataformas nadie las ve, los spots pues tampoco mucha gente los ve, los de ellos. Sí. Entonces, oye, pero YouTube, las redes sociales fueron un hit, por ejemplo, para Kumamoto, para el Bronco, ¿no? Que en realidad pues les dieron la ventana y hicieron que mucha gente, muchos chavos, pues realmente vieran esas opciones. Sí, es una opción, pero en el caso del Bronco como que estaba muy identificado. El 80% de la zona metropolitana de Monterrey tiene acceso y ese porcentaje de la zona es la mayor cantidad del padrón, junto con un gobierno saliente muy castigado, muy cuestionado, ¿no? Pero digo, en esa parte sí utilizaron la herramienta, y Kumamoto también en un distrito como el de Zapopan, urbano, con acceso, logran despertar. Lo que me llama la atención, sí pueden crecer en esta parte, pero inicialmente como que los 22 a lo mejor faltarían trabajos de ver sus trayectorias, no explotaron como esperaríamos a cabalidad este tema del antipartidismo. Y para tocar este tema que dice Oniel con justa razón, la mayoría no lee o no leemos los programas de los partidos, pero hay otro dato más interesante, que los mismos políticos no toman, o algunos de los políticos no toman los documentos como algo importante, como una carta de presentación. Sí. Yo encontré... Les interesa más la tele, ¿no? Les interesa más la tele, claro. pero... O las redes sociales, pero encontré que en sus documentos, algunos de 4 distritos copiaron textualmente sus promesas. O sea, no es nada más una cuestión de... Pues vamos a decir quién es el autor. ¿Nos lloramos reímos o lloramos? Pues es un poco de... como el desprecio hacia los documentos, ¿no? Un lado del votante, porque no es racional en el costo-beneficio, pues que leas todas las plataformas, pero de otro lado de los propios políticos, que algunos dicen, bueno, pues aquí está la plataforma, como un requisito. Nada más, es un requisito, y bueno, la autoridad electoral no está obligada a comparar las plataformas. La autoridad llega y dice, trae tu propuesta electoral, aquí está. Y bueno, en esa parte, pues quedas un poco triste, ¿no? Porque dices, pues, si una parte de los que participan fuera de los partidos no se toman en serio, pues al menos hacer un diagnóstico con las limitaciones del caso. Yo me encontré, por ejemplo, textos de 2 cuartillas, pero la persona se presentaba como yo quiero ser, estos son los problemas. Me encontré textos que nada más hablan de la cuestión nacional, ¿no? Hay textos nada más del distrito, o sea, que ubicaban bien los problemas del distrito, y la mayoría fueron temas donde qué tan corrupto es, si se necesita más educación, y solo uno abordó un tema que me parece ideológico, leyes de minorías sexuales y el tema del agua. O sea, una plataforma exclusiva del tratamiento del agua como un recurso escaso. Entonces, esa es una muestra de lo que tenemos. Ahora, entonces es falso que nadie lee, ¿no? Ustedes sí se abocaron a leer. Los académicos que les interesa ver esas cuestiones, ¿no? Pero siempre hay alguien ahí con la lupa, ¿no? O sea, no tampoco se deben confiar y decir que pueden poner lo que les dé la gana, ¿o sí? No, aunque hay que decirlo también, yo que también he hecho ese trabajo de analizar las plataformas de partidos, los mismos partidos políticos tradicionales grandes tienen un gran desdén, o sea, por los documentos, digamos, programáticos, es decir, te encuentras con que a veces repiten incluso de una elección a la otra los contenidos, es decir, creo que el problema con las plataformas es que no son lo mismo que son en otras regiones, en otras democracias avanzadas donde la gente sí les presta mayor atención, ¿no? Sí. Ese sería el problema. Oye, ¿y qué debe tener una plataforma? ¿Qué nos debe decir la plataforma? Creo primero un diagnóstico de la problemática, si es un distrito, un municipio. Dentro de ese diagnóstico, una prioridad de, vamos a decir, de propuestas de política pública o de iniciativas de ley, en el caso de los legisladores, para resolver ese tipo de problemáticas. Y creo que también lo que menciona Oniel, efectivamente, cuando uno compara las plataformas de los independientes y la de los partidos, no es que lo de los partidos esté por arriba, ¿no? O sea, inclusive yo comparé la plataforma del candidato a diputado de los partidos en el distrito de Kumamoto y el de la propuesta de Kumamoto. Y sí había, al menos en ese ejercicio,
sí se veía claramente una propuesta diferente de la de Kumamoto, mucho más ágil, otro lenguaje, y la otra pues nos hablaba como una plataforma de una elección nacional, siendo que era una cuestión distrital. Entonces, en ese sentido, pues es el primer texto político accesible, tanto para el ciudadano que quiera consultarlo, como la carta de presentación de los políticos. Efectivamente, parece que sin ningún efecto a la hora de votar y queda más para ver el lenguaje de los políticos, ¿no? Escrito en este caso. Muy bien, regresamos con el tema y antes, si nos permiten, vamos a una pausa. De regreso platicamos de este y otros puntos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Como este programa es entre todos, vamos a escuchar la voz de usted. Salimos a las calles, preguntamos sobre el tema y esto fue lo que respondieron. Se me hace una excelente vía por medio de la cual aquellos ciudadanos que no tienen afiliación a algún partido político puedan tener acceso a ser representantes de nosotros ciudadanos y una muy buena vía para fomentar la democracia en nuestro país. Es que ya no cree uno en nada, ya prometen y ya ve como ahorita cómo estamos. Es algo bueno ya que así se animan nuevas personas para proponerse y evitar problemas ya con los partidos que ya existen hoy en día como muchos lo conocemos. Sería bueno que pusiéramos nosotros mismos como sociedad, pusiéramos a ciertas personas para que dieran ideas a los que ya están. No los conozco, pero yo deseo que sean hombres trabajadores y que den ejemplo primero a sus hijos para que lo den ejemplo a la ciudadanía. Pues ya tenemos más libertad política en el país. Pues que tienen derecho a participar como todos los ciudadanos de este país. Bueno, pues varios asuntos, ¿no? Entre ellos que haya hombres trabajadores. ¿Y qué es lo que se presenta? ¿No se ha presentado imagen del hombre honesto, del hombre que lucha contra la corrupción, del hombre o la mujer que van a hacer las cosas distintas a lo que hacen los políticos, Oniel? Yo creo que es la imagen que tratan de proyectar, ser hombres de la calle, hombres, digamos, más cercanos al ciudadano como tú y como yo, ¿no? Pero en general también, si tú ves por ejemplo los spots, también lo que yo he estudiado también de los partidos, los candidatos en los distritos, pues también tratan de proyectar esa imagen, es decir, siento que debe de haber algo más, ¿no? O sea, esta idea de yo soy como tú y por lo tanto estoy alejado de los partidos y vota por mí, como bien decía Igor, sin identificar los problemas claves del distrito, qué temáticas son las que los votantes prefieren, digamos, qué cosas les interesan, pues me parece que puede resultar insuficiente, es decir, para poder convencer a los electores de darte su apoyo, sobre todo
cuando una buena parte del electorado está todavía acostumbrado a votar por partidos, ¿no? Y además no les gusta desperdiciar su voto, es decir, como votante, ¿por qué habría yo de votar por un candidato que, aunque me simpatiza, tal vez sé que no va a tener ninguna posibilidad porque los que van a ganar es el candidato del PRI, del PAN o del PRD en ese distrito, ¿no? O en ese municipio. ¿Candidatos puros es lo que queremos? No, más que puros, pues yo creo que hay una sobreexpectativa por el mismo desgaste de los partidos políticos y el político profesional. Lo que creo que podríamos querer serían políticos profesionales, entendiendo que el candidato independiente que participe y que no tenga tantos vínculos o no se haya hecho dentro de un partido político, entienda la política como una profesión de largo plazo. En este texto clásico de Linz, Montero y Gunther, dicen, todos los países tienen una cantera de políticos. Es imposible que en un país de casi 120 millones de habitantes, con un porcentaje mayor de 18 años, no haya perfiles interesantes para ser un político. La cuestión es que quién quiere dar el paso para dedicarse a la política, ¿no? O sea, en esta parte de entender que se pierden elecciones, que hay inclusive, contaba un amigo que dice, formamos un partido político, no prosperó, dice, yo sí metí de mi dinero, yo perdí haciendo un partido político. Entonces también hay ese tipo de experiencias. En ese sentido, entre menos expectativas tengamos tanto de un candidato que viene de los partidos, un candidato independiente, entre más los conozcamos y la manera de las plataformas electorales es una forma de aproximarnos, pues nuestra expectativa creo que puede reducirse y pedir cuestiones para resolver los problemas realmente que sean más viables. De las personas que vimos ahora participando, ¿en realidad todos eran candidatos ciudadanos o eran en su mayoría, en qué porcentaje que se habían salido de partidos políticos o de dónde venían? Ya nos adelantaban un poquito, pero... Bueno, hay un estudio ahí de una consultoría integral y el financiero en donde ellos estimaban más o menos que de los 22, 10 tenían un pasado partidista, 10 ya eran políticos de carrera que habían estado en alguno de los 3 partidos importantes y el resto habían sido o funcionarios públicos, no más ligados a las burocracias de algún gobierno, académicos o gente bien de la sociedad civil. Entonces, esto quiere decir que más o menos casi la mitad tenían algún, digamos, vínculo y a lo mejor si la gente o los votantes sí los identificaron, tal vez es difícil, ¿no? Pero digamos, convencerlos de que son totalmente puros o independientes. Pero en el caso del Bronco, por ejemplo, en una elección, digamos, de mayor envergadura, pues la gente lo ubicaba perfectamente que era un experista. Ahí lo que importó más bien fue el discurso, ¿no? Que fue un discurso muy fuerte. Yo creo que él sí explotó lo que yo no vi que explotaran los candidatos legislativos. Explotó bastante bien el antipartidismo entre el electorado, ¿no? Él sí hizo ataques, digamos, hacia el sistema de partidos, hacia la partidocracia, hacia la corrupción y el mal desempeño de los gobiernos, tanto del PAN como del PRI en ese estado, ¿no? Nos has hablado del caso Sinaloa. ¿Qué pasó ahí? Hay 5 candidatos, es de los estados donde mayor participación tuvo. Cloutier realmente tiene una base política y logra primero su registro y logra ganar la elección. Pero también, no solamente en Sinaloa, hubo casos donde los independientes se pedían firmas, una cantidad de firmas para poder, el porcentaje del padrón para poder cumplir el registro. Y hubo casos donde tuvieron más firmas que votos. ¿Sí? Entonces lograron una movilización para ser candidatos, pero en el momento de la elección, o sea, 2%, 1%, y luego también hay casos como el de Veracruz, donde hubo solo 4 candidatos independientes en 2 distritos, y en un mismo distrito había 2 candidatos independientes. ¿Sí? O sea, tampoco había como esta parte de orientar, o sea, como se fragmenta más el voto. Entonces, creo que ahí la candidatura, yo creo que es un vínculo más para quien quiera hacer política, con todos los costos o las dificultades que hemos hablado, pero también depende de la habilidad del político que logra conquistar esa candidatura y después desarrollar una estrategia. O sea, no nada más teniendo la candidatura independiente es sinónimo de que vas a ganar. Y este dato de que conseguir más firmas para tu registro y tu candidatura y después tener menos votos, pues ahí la aritmética, la ecuación no está funcionando, ¿no? Entonces tiene que haber un seguimiento, equipos de campaña, ¿con qué los vas a convencer a los jóvenes o quién les vas a pagar? O sea, tienes que seducir a quien te va a apoyar en tu campaña. Y ahí estos personajes,
pues no se puede pecar que no supieran hacer política, ¿no? Este porcentaje del que estamos hablando, tanto de funcionarios como personajes de trayectorias partidistas. Entonces, la sociedad civil también. Hay que ver también las iniciativas de ley que se están manejando en el Congreso. El PAN tiene una, de bajar los costos para ser independiente. Dentro del PAN, un gobernador, bueno, el de Puebla tiene otra, de, como decías, subir más el listón, y veremos. El PRD tiene otra, ¿no? También el PRD también interesante que es otra. bajarle también bajarle. Tanta regla, ¿no? Para que haya más independientes. Les preguntaba yo, oigan, pero ¿qué les pasa a ustedes? Si los otros están tratando de poner candados, ¿ustedes por qué no? Decía, bueno, pues es que la competencia política siempre es bienvenida. ¿Tú cómo ves? Yo estoy a favor, digamos, de bajar el listón, y bueno, tanto para el registro, pero también darles más recursos, ¿no? Es decir, tú piensas, si yo soy un candidato del PAN o del PRI o del PRD o de cualquier partido, me dan spots para mí, para mi distrito, tengo spots, digamos, en cadena nacional, de la campaña nacional patrocinada por el comité del partido, y eso te da realmente una gran ventaja. Es decir, en cambio, si yo soy independiente, además de que tengo más dinero, más financiamiento público, ¿no? Digamos, y para el independiente realmente cuenta con recursos muy escasos, muy limitados. Entonces yo creo que no solamente es bajar el registro, sino también darles las herramientas para que puedan convencer a los electores llegado el momento, porque si no puede pasar lo que precisamente dice Igor, tienes más firmas que votos, ¿no? Sí. Oye, pero es cuestión de lana, o de qué se trata todo esto, porque pues si hay personajes capaces como el Bronco de con un mensaje conquistar a la gente, y vimos que a lo mejor no vimos tanta lana, a lo mejor sí hubo mucha lana, pero si atrae con el mensaje, ¿de qué estamos hablando? Más que dinero constante y sonante. Que sí hubo dinero, ¿no? En todas las campañas hay dinero. Hay dinero. En unas más, otras menos. Pues. Es una cuestión de recursos políticos. Y por recursos políticos me refiero a lo que mencionaba Oniel. O sea, tener un mensaje que logre cautivar a un elector que está indeciso, que tengas estrategias, que tengas operadores políticos que están haciendo campaña todo el día. Es decir, es difícil que un candidato gane con un solo spot, ¿no? O sea, y más con estas campañas, la última ley que nos indica que son campañas a nivel de tierra, ¿no? Hay menos tiempo aire, son más comprimidas, obligaron más a las estructuras de los partidos. Entonces necesita recursos políticos. En esos recursos políticos van las propuestas, va este diagnóstico. Hay candidatos que saben que van a perder en ciertas zonas o distritos o secciones y no hacen trabajo político, y a veces les va mejor sin hacer trabajo político ahí que donde hicieron trabajo político. Entonces, la política requiere recursos, incluye recursos como el dinero, incluye espacios en los medios de comunicación, y eso también, para equilibrar la contienda, lo tienen que tener los independientes. No podemos creer que un independiente no va a ser lo que tú decías como puro, ¿no? De que no va a necesitar ese tipo de recursos y compromisos políticos. O sea, también los independientes van a hacer una serie de compromisos con los liderazgos locales, con los grupos inclusive de interés. Entre más abiertos sean esos compromisos, o sea, estén de cara al elector, pues bueno, ahí vamos a ir ganando todos, porque sabremos a quién están respondiendo. Pero un independiente viene a ser un político en toda la extensión de la palabra, y un político es un ciudadano también dentro de las sociedades contemporáneas. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Así de sencillo. Sí, desde luego. Ahora, bueno, en el caso del Bronco, bueno, pues él tenía en una candidatura un puesto muy visible, que es una gubernatura, ¿no? Igual puede ser así para el caso de los alcaldes, sobre todo en zonas, digamos, donde hay amplio acceso a redes sociales, pues pueden hacer uso de esto, pero no todos los candidatos independientes compitieron en ese tipo, digamos, de territorios, ¿no? De distritos o municipios. Entonces, yo creo que sí se necesita profesionalizar, digamos, a los candidatos independientes, en el sentido de que sepan allegarse de gente profesional que les pueda orientar en cómo hacer su campaña, que les digan cómo hacer un uso eficaz de los nuevos medios, las nuevas tecnologías como las redes sociales, pero también que tengan más acceso a radio y televisión y que tengan los recursos para poder producir mejor, por ejemplo, sus spots. Es decir, sí creo que es una cuestión a final de cuentas de recursos. La mayor parte de los recursos en el sistema de partidos en México pues están destinados a los partidos, a los grandes partidos. Incluso hay una gran inequidad entre el acceso que tienen tanto recursos financieros al subsidio, digamos, en efectivo como en especie, acceso a radio y a televisión, entre los partidos grandes y los partidos chicos. Y la reforma de 2007-2008, más que hay estudios muy interesantes que muestran que más que reducir esa inequidad, incluso la ha acrecentado más, ¿no?
Muy bien, pues vamos a regresar, por supuesto, con el tema, pero antes los contextos. El libro que quiero recomendarles el día de hoy es Sindicato y Política en México, Cambios, Continuidades y Contradicciones, que es un libro publicado en el año 2013 por Gabriela Benzuzán y Kevin Millerbrook. Cabe señalar que el libro es una versión actualizada, aumentada y corregida del que se presenta originalmente en inglés por la Universidad de Londres en el año 2012. El libro tiene como eje central del análisis, como su nombre lo indica, el régimen de relaciones laborales vigente prácticamente desde el año 1920 a 1990 entre el Estado y el sindicalismo. En este sentido, los autores parten de cuestionarse sobre cuál ha sido el impacto que han tenido el sindicalismo en la democratización de la vida política y social de México, y considero que también se preguntan sobre cuál ha sido el impacto también que tiene la democratización en los sindicatos. El libro parte de considerar al sindicalismo mexicano como una pieza clave del sistema político autoritario postrevolucionario y que finalmente retoma para su análisis el origen del establecimiento de las relaciones entre el Estado y los sindicatos, y también recupera para ello el papel del partido oficial en ese sentido, pero sobre todo se concentra en las transformaciones que tuvieron cabida en 1980, y me refiero particularmente a la liberalización económica y política. A lo largo del trabajo, los autores van señalando que las transformaciones en el rubro de las relaciones que establece el Estado y los sindicatos pues han sufrido muy pocas alteraciones, y eso habla de un alto grado de institucionalización, y que incluso en un contexto de alternancia partidista, de competencia electoral pluripartidista, pues esto no se ha visto alterado, en donde incluso los actores políticos dentro del espectro partidista han tomado ventaja del mantenimiento del status quo. Finalmente, considero que este texto contribuye al análisis y la discusión de una serie de elementos que coadyuvan para que esto sea así, y me refiero a las escasas transformaciones entre las relaciones entre el Estado y los sindicatos. También se señalan los obstáculos que enfrenta la democratización de estas relaciones, pero sobre todo las consecuencias de que éstas no se lleven a cabo. Y agradecer a Alicia Sarmiento por su participación en nuestro segmento de los contextos. Vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. De regreso, y usted sabe que entre todos pues siempre su voz es importante, así que vamos a escucharla.
una muy buena opción para la ciudadanía. Eso nos da pauta a que cada uno pueda lanzarse en beneficio de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de todas las carencias que tenemos y que a veces no somos escuchados. Me parece una buena propuesta el que el gobierno le esté dando oportunidad a gente externa a los partidos políticos. Es una oportunidad para demostrar la democracia en México. Esperemos que por este camino ellos reduzcan esa ambición y por el otro lado los que tengan oportunidad pues realmente vean por la comunidad a la cual están ellos representando. Que en parte está bien, ya que las mismas personas sabemos cuáles son nuestros problemas, y en otra parte está mal, ya que nunca se sabe quién pueda llegar. En un partido político ya sabes quién es, ya sabes cómo es. En una persona independiente puede decir una cosa y hacer otra. Pues me parece correcto que sigan existiendo, deberían de continuar haciendo labor política. Yo pienso que es una buena opción de México para salir de la rutina y del tradicionalismo político. Yo les diría que es lo mismo, tanto los independientes como es una corrupción igual. Bueno, y vamos a hablar de los temas, hemos platicado de las plataformas, pero ¿qué es lo que nos plantean los candidatos independientes o qué es lo que nos plantearon en las pasadas elecciones? ¿Qué se encuentran ustedes? ¿Qué es lo que a ellos les interesa? ¿Son los mismos temas que nos interesan a todos? Bueno, en esta primera lectura agrupamos a los temas como el antipartidismo, la seguridad, la rendición de cuentas, y lo que vemos en el tema, por ejemplo, político, ya lo habíamos comentado, el antipartidismo no se explota, pero el tema de la seguridad no es el tema central de muchas de las plataformas. Solo en 10 se toca, de 22 se toca el tema de la seguridad. Sí, ¿no? El número 1. Uno pensaría que sería el número 1 y solo una plataforma hace como un diagnóstico respecto a la policía, no nada más el tema de la seguridad, sino una propuesta, vamos a decir, operativa que tendría que ver. Lo que más sobresale es la cuestión de la participación, o sea, crear mecanismos, pero una participación como muy general. O sea, lo que tienen los temas, la mayoría de las plataformas son temas muy generales. O sea, lo mismo lo puede tocar algún partido político y dentro de esos temas generales, si alguien es más honesto o si alguien va a ser mejor en cuestiones de rendición de cuentas. El tema social lo lleva la educación, pero no sin un diagnóstico preciso de temas de evaluación, de formación de profesores, ¿no? O sea, temas muy generales. Y en el tema del económico, hay el tema de lo fiscal, tampoco es algo que esté en la mayoría de las plataformas, solo en 10, y el tema del empleo. El tema del empleo tampoco es algo que se vaya a explotar dentro de las plataformas. Entonces, observamos como una visión extremadamente general. Pocos toman el distrito, la mitad hace referencia a su distrito y muchos se van por el tema nacional, ¿no? O sea, se pierden en el tema nacional y creo que ahí está el primer diagnóstico. Al final es un diagnóstico, estos plataformas, y la propuesta pues son propuestas muy generales. ¿Qué pasa en los spots? ¿Ahí qué encontraste? Yo le encontré mucha ambigüedad, es decir, si tú ves las campañas de los partidos, tú vas a ver cómo todo el PAN en esta elección tenía claramente la cuestión del combate a la corrupción, mayor seguridad, reactivar la economía, del PRI tratar de apelar, digamos, a que los votantes evaluaran bien la gestión y las reformas del actual gobierno, pero siempre sí se ve un trabajo, digamos, de analizar qué es lo que le interesa a los votantes por parte de los partidos, ¿no? En el caso de los independientes, tú puedes ver un poco un mayor amateurismo en sus campañas, es decir, la mayor parte de sus spots fueron destinados a temas simbólicos, apelaciones a valores de cambio, yo soy ciudadano como tú, es necesario que los candidatos independientes lleguemos al Congreso para que ahora sí alguien represente tu voz, pero realmente una carencia de especificidad en los temas, es decir, una candidata en el norte sí tenía propuestas de mejorar la atención, digamos, hacia los migrantes, sobre todo a los que regresan, bajar el IVA, digamos, al 8% en la frontera, es decir, temas fiscales, y mostraba mayor dominio. En general, la mayoría de los candidatos
tocaba en temas de seguridad de manera muy ambigua, temas de promoción de empleo, de educación, pero realmente sin dar una propuesta específica de política pública al respecto, ¿no? Eso también te dice mucho. ¿Tienen mucho margen entonces de maniobra los candidatos independientes cuando estamos hablando de la desafección, cuando la gente ve muy mal a los partidos políticos? Veía una gráfica que presentabas en un trabajo que hiciste donde pues la verdad es que la gente no confía en los partidos políticos, están hasta el último, están los senadores y luego la policía, ¿no? Por ejemplo. Así es. Son los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política, ¿no? Donde los partidos están en los últimos niveles junto con los legisladores de la credibilidad o de confianza. Pero el candidato independiente pues tendría lo que habíamos dicho, ese primer como bono por esa desafección. Sí, pero no lo explotó bien. Pero no nada más no lo explotó bien, sino con estas propuestas se deja ver, como lo que dice Oniel, esa falta de profesionalización. O sea, porque tampoco el elector simplemente por no pertenecer a un partido va a darte el voto. Tiene que ver esa propuesta y esa propuesta que lo convenza, y para eso se necesita como un diagnóstico. Había candidatos, pocos, que sí tenían como identificados los temas de su distrito. Inclusive en los distritos, vamos a llamar, de zonas marítimas, había un tema de pesca, que solo lo ves ahí, ¿no? Pesca o la cuestión de la frontera, en esta cuestión de migración. Entonces ves que son personas que pueden estar más familiarizadas, pero después los independientes no se presentan, a diferencia de los partidos, como decías, del PAN, del PRI, del PRD, con una misma estrategia de comunicación. Temática. Pues ellos vienen en la heterogeneidad, claro. Pero el elector ve, pues es independiente, ¿sí? Entonces te pueden hablar, uno te habla del agua, el otro te va a hablar de temas de seguridad, el otro de rendición de cuentas. Entonces, si lo ves en conjunto, si lo lees en conjunto, pues es una buena muestra de expresiones, pero el elector con 8 o 9 opciones, pues a lo mejor también se pierde en esa temática. Tenemos 2 minutos, uno para cada quien, ¿y con qué nos vamos esta noche? Bueno, yo creo que a mí en lo particular me parece que esto de los independientes le da, digamos, mayores posibilidades a los ciudadanos de poder acceder a los cargos de elección popular. También en muchas ocasiones se ha dicho que esto puede llevarnos a ser como países, digamos, de América Latina, en donde han quebrado sus sistemas de partidos, donde los partidos no importan y lo que importan son los candidatos independientes, digamos. Y yo creo que en México estamos lejos de eso. Yo creo que en México sí se tiene que dar mayores incentivos y mayores recursos, digamos, para que los candidatos profesionalicen sus campañas, profesionalicen su labor política y puedan ser más competitivos en las elecciones, ¿no? Eso sería a mí. Muy bien. Igor. Sí, paradójicamente le da más opciones a los ciudadanos y también a los políticos profesionales. O sea, esta figura de los candidatos independientes también permite que un político que no encuentre la candidatura en su partido, por las razones que sea, encuentre una posibilidad de participar y a lo mejor en ciertos momentos resulta ser el mejor candidato, como lo fue en Nuevo León o lo fue en el distrito de Sinaloa. Entonces también es una opción tanto para personas que no están dentro de los partidos, pero también para los políticos profesionales. Hoy antes les funcionaba esto del chapulineo, ¿no? Se cambiaban a otro partido, entonces la gente ya los purificaba y ya votaban por ellos. Bueno, pues aquí tienen otra opción, ¿no? Ya no del chapulineo, sino una salida de los partidos, pero a lo que voy es que si tienen organizaciones, es un político con trabajo político y con capital político, pues está bien que participe en la figura de candidato independiente. O sea, yo no lo veo mal. Aunque algunos sí lo ven medio mal, ¿no? Porque les están poniendo trabas de que si no renuncia antes de no sé cuánto tiempo, entonces no puede participar. Pero esas son las camarillas también de los políticos. Todos los partidos tienen rupturas y tienen competencias internas. La figura de los independientes era para personajes principalmente que no tuvieran vínculo partidista. Pero quien va a ganar una elección es el que tenga también trabajo político. Ya lo dijimos, con recursos, pero también que sea un candidato carismático. Entonces, si está dentro de los partidos, bien; si viene fuera de los partidos, pues también. Entonces, no son la panacea, no son más de lo mismo, tenemos que estar ahí atentos como ciudadanos, ¿no? Y a su gestión de los que sí ganaron, porque eso va a marcar mucho, digamos, el rumbo para los... Si le va bien al Bronco, pues hay más aguas, opciones, ¿no? Aguas. Si le va bien a Kumamoto, a Cloutier... Se pueden reelegir ellos, incluso los que están en el legislativo se pueden reelegir, y también se vería interesante, ¿no? Si va por la misma figura de independientes, en el caso donde se puedan reelegir, o hacen nuevas alianzas políticas. Los políticos están haciendo alianzas y negociaciones todo el tiempo. Si cumplen con sus promesas, por ejemplo, en el caso del Bronco, de combatir la corrupción. Sentaron un precedente muy importante seguro que la gente ahí va a estar. Para los futuros independientes. Así es.
Muy bien, pues les agradezco mucho a los dos que hayan estado con nosotros aquí entre todos. Muchas gracias. Y también muchas gracias a usted por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, le deseo que tenga una muy buena noche, muy buena semana, que la pase usted muy bien.